Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Salud y Bienestar. Estamos en plena semana de Navidad, ayer fue Navidad, así que les deseo a todos que estén pasando unas muy felices fiestas. Y bueno, hoy tenemos que hablar de salud porque es jueves, porque nosotros no dejamos la actualidad ni un solo día y vamos a tratar numerosísimos temas que además les interesan mucho. Vamos a repasarlos en el sumario. Para comenzar, nos acompañará el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirón Córdoba. Nos van a contar cómo funciona el servicio y además los tratamientos que realizan para eliminar varices, algo de lo más interesante que puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. A continuación, nuestra nutricionista Alicia Salido nos seguirá hablando del trastorno funcional digestivo. Tiene mucho que ver con los hábitos alimenticios que podemos tener en esta época del año, en Navidad, donde tomamos más azúcar y más grasas de la cuenta. No se lo pierdan. A continuación hablaremos con la responsable médica del Centro de Transfusión de Sangre de Córdoba. ¿Por qué? Porque los donantes se relajan en esta fecha y bueno, pues desde allí nos solicitan que aumente la generosidad y podamos llegar al mínimo de donaciones para que nuestras reservas de sangre se encuentren al nivel óptimo que están siempre. Y para finalizar el programa nos marcharemos hasta Clínica El Brillante Oftalmología. Allí el doctor Álvaro Fidalgo nos dará unos consejos muy útiles para cuidar nuestra salud ocular. Bueno, pues como acaban de escuchar en el sumario, vamos a comenzar nuestro programa hablando de varices. Y es que existe una especialidad que no la tenemos en nuestro servicio público de salud aquí en Córdoba, sin embargo es una especialidad médica que se llama Angiología y Cirugía Vascular. El Hospital Quirón la ha traído a nuestra ciudad, tenemos la posibilidad de tratar nuestras varices en este hospital y para hablar de todo ello nos acompaña hoy el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de este hospital, Quirón Córdoba, Manuel Sánchez Maestre. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mar. Bienvenido a nuestro programa de salud y bueno, pues yo creo que deberíamos comenzar explicando en qué consiste esta especialidad médica de angiología y cirugía vascular. Muy bien, como has dicho tú, la angiología y cirugía vascular es una especialidad que se dedica al tratamiento de toda la circulación periférica del cuerpo, tanto las arterias como las venas, como los vasos linfáticos. Es una especialidad médico-quirúrgica vía MIR, que es como se reglan las especialidades en España desde hace 40 años, no nació ayer. Es una especialidad que suele estar en hospitales de provincia y que se encarga de todo el tema de circulación en este aspecto. ¿Vale? ¿Cómo tiene montado el servicio de angiología y cirugía vascular el Hospital Quirón Córdoba? El Hospital Quirón Córdoba, el servicio, que el responsable soy yo, tenemos otro par de compañeros más que están con nosotros y llevamos pues todo el tema de compañías y todo el tema de enfermos privados también que vienen pues para hacerse un diagnóstico, un tratamiento correcto vascular con nosotros. ¿Vale? Pongámonos en la piel del paciente. El paciente se nota varices y decide acudir a ser diagnosticado, porque ese es el camino real que tiene que hacer, ¿no? Es lo que nosotros proponemos siempre. Si tengo una patología, no voy a que me la traten directamente porque yo piense que tenga varices, sino que lo que debería de hacer es ir al especialista correcto para que le hagan el diagnóstico correcto. Y una vez que tengas un diagnóstico correcto, tú eliges el tratamiento que quieres ponerte y dónde. ¿Vale? Entonces, desde el servicio de cirugía vascular, nosotros lo que hacemos es un diagnóstico y un tratamiento integral del paciente. El paciente viene a nuestra consulta y sobre la marcha nosotros le hacemos un ecodoppler, una ecografía con flujo en las piernas para ver cómo están esas venas por dentro. No es solamente lo que nosotros observemos en las venas por fuera, sino que también cómo está el paciente, esas venas por dentro.
En función de cómo veamos esas venas alteradas, se le puede indicar un tratamiento u otro tratamiento. Un tratamiento estético porque tenga varícula, o al contrario encontramos una insuficiencia de las venas safenas que se tenga que tratar pues de otra forma más agresiva. ¿Por qué salen varices? A ver, las varices tienen un montón de componentes como todas las enfermedades. Siempre está ahí la parte genética, que siempre, pues, si recordamos, vemos que tenemos varices y siempre recordamos, pues, nuestro padre, nuestra madre o nuestro abuelo, pues, que ha tenido varices. También hay un componente fundamental que es el tipo de vida que tengamos, no por lo que comamos o porque fumemos, sino por la forma en la que estamos trabajando. Gente que trabaja mucho rato de pie, tiene una sobrecarga del sistema venoso y ese sistema venoso, pues, al estar sobrecargado, puede desarrollar varices. Y pocos más factores que nos puedan influir. También alteraciones hormonales, los embarazos, por supuesto, es otro factor de riesgo. Y el hombre ya básicamente es la postura que tengan trabajando. Vale. Es algo sí que es verdad que es más frecuente en las mujeres que los Eso hombres. iba a preguntar, nosotras tenemos en este caso la peor parte, ¿no? Sí, los embarazos pasan factura. Vale. ¿Una variz que sale se queda con nosotros para siempre? Una variz que sale se queda siempre con nosotros. ¿Y qué podemos determinar por variz? Porque muchas veces tenemos esa vena que te la notas un poco más de la cuenta, hay otras personas que tienen las piernas completamente ramificadas. ¿Dónde podemos decir esto sí es variz o esto no? A ver, todas las varices, por muy pequeñas que sean, terminan molestando en un momento determinado. Las varículas, que son venitas muy finitas dilatadas en la piel, que la mayoría de la gente las considera como un tratamiento estético o nos dicen que le demos un tratamiento estético, nosotros no los consideramos como un tratamiento estético eso. ¿Por qué? Porque todas esas venitas, aunque sean pequeñitas, siempre dan molestia. Cuando estamos en verano en una zona de calor, lo normal es que esas venitas se dilaten más y nos den síntomas de pesadez, nos dan síntomas de cansancio en las piernas, hinchazón de tobillo, nos dan calambritos por esa zona de ahí o sensación de quemazón por la zona donde tenemos la variz. Por lo tanto, eso no lo considero yo como una parte estética, aunque sean venas pequeñitas. Y todo tiene su tratamiento. Ajá, pues ahí va yo. ¿Cómo podemos tratar las varices, desde las más pequeñitas a varices de gran envergadura? Hay muchísimos métodos de tratamiento, nosotros los manejamos todos y los adecuamos a cada paciente y a cada tipo de variz. Si empezamos por las venas más pequeñitas, esas finitas que tenemos, o varículas que se le llaman, o arañitas vasculares, hay mil formas de llamarlas. Pues esas arañitas vasculares, lo habitual es tratarlas con sesiones de escleroterapia con microespuma, o también se pueden hacer láser cutáneo. La escleroterapia con microespuma, que yo soy más partidario de ella porque es una cosa que se hace y es más rápida, es menos dolorosa para el paciente y en un tiempo más corto de tiempo se puede tratar la pierna. Lo que hacemos es inyectar una microespuma dentro de esas variculitas para que esas variculitas se irriten y el cuerpo las termina absorbiendo y desaparecen. Además el efecto es inmediato casi. ¿Y qué hacemos con esas varices que son ya, más grandes, pasamos a la varices verdes? más grande, como comentábamos, tras la ecografía vemos cuál es la causa de esas venas más gordas y lo que pasamos no es a tratar esas venas gordas, sino a tratar la causa que provoca esas venas gordas. ¿Y cuáles pueden ser esas causas? La causa fundamentalmente es que la vena safena pierde su funcionalidad, que es subir la sangre, pierde o hace una insuficiencia de las válvulas que tiene y la sangre pues no retorna bien. Al no retornar bien, hace mucha presión cuando estamos de pie en las partes bajas de la pierna y eso desarrolla pequeñas venitas que hay normales y las desarrolla a venas dilatadas, tortuosas y anómalas. Esas venas tortuosas y anómalas es lo que nosotros vemos en la pierna, no nos estamos viendo la vena safena. La vena safena la vemos nosotros con el ecógrafo y es la que tratamos en quirófano. Hay muchos métodos para tratar esa vena safena. Nosotros en Quirón estamos propugnando últimamente por el endoláser. De toda la vida, pues cuando había una insuficiencia de la vena safena, el método más habitual es arrancarla. Que se metía un cable por dentro y se tiraba de esa vena para arrancarla y eliminarla. Nosotros no propugnamos eliminar la vena porque nos parece un método demasiado agresivo para los tiempos que corremos y siempre tendemos a los métodos menos invasivos. El endoláser de safena es un método muy poco invasivo, es simplemente puncionar la vena a la altura de los maleolos en el tobillo y meter una especie de cablecito
que en la punta tienen la sonda láser. Y lo que hacemos es quemar la vena por dentro, dejándola anulada dentro del cuerpo. Es una cirugía muy corta que se hace con anestesia local y sedación, y no tienes que quitarte puntos después porque no hacemos incisiones para quitar puntos. ¿Vale? El enfermo se va con una media elástica o con una venda elástica unos días, y cuando se quite esa venda elástica podrá tener algunos hematomillas, pero varices ya no tiene. Las varices desaparecen. En el momento que hacemos ese corte no hay que tratar el resto de varices que han salido en la pierna. No. ¿Qué puede suponerle a un paciente que se le punce esta vena safena? ¿Tiene consecuencias? No tiene ninguna consecuencia. La pregunta más habitual es, bueno, ¿y si me quitan la vena o me anulan la vena, mi circulación por dónde va? Es lo que siempre me suelen decir, ¿vale? No se preocupen, porque en esa misma ecografía que nosotros hacemos, miramos que su sistema venoso profundo, que son las venas profundas que van al lado de las arterias, estén bien. Y si esas venas están bien y la vena safena está mal, no hay ninguna contraindicación para eliminarla, quitarla de cualquier forma, ¿vale? ¿Qué acogida ha tenido este servicio dentro del sector social cordobés? La verdad que muy buena. Yo estoy muy contento porque yo soy cordobés, y entonces nunca he podido estar aquí en Córdoba y desarrollar mi labor con la gente de Córdoba, porque no podía venirme al no haber servicio aquí. Entonces, para mí ha supuesto una alegría personal, pero aparte la alegría la comparto con mis pacientes que vienen, y yo veo que son pacientes de Córdoba que se quedan muy satisfechos después del tratamiento, y que es un tratamiento y una forma de tratar la patología vascular que no existía hasta ahora. Y eso es lo que más me gusta y lo que los enfermos más agradecen. Es otra forma de hacer las cosas. ¿Qué pone en alza Quirón que no tenga a lo mejor el sistema sanitario andaluz público respecto al tratamiento de varices en esta especialidad de angiología? Bueno, básicamente los métodos que podemos emplear. Yo puedo emplear todos los métodos habidos y por haber. Cuando en el sistema público, por razones de coste muchas veces no se hacen todos los tratamientos. Se hacen los tratamientos que son igualmente de efectivos, ¿vale? No estamos propugnando que unos tratamientos que había antes o los tratamientos que se hacen en la Seguridad Social no sean efectivos. Al contrario, son igualmente de efectivos, pero nosotros propugnamos por una cirugía menos agresiva, más corta y con una recuperación mejor para el paciente, que eso sí que lo podemos aportar, ¿vale? Pero ya te digo que todos los métodos que se hacen en la Seguridad Social son métodos muy efectivos, ¿vale? Pero no los tenemos en Córdoba. No los tenemos en Córdoba. No los tenemos en Córdoba. ¿Qué le recomienda a pacientes que nos estén viendo en casa y lleven con esas arañitas? Porque a lo mejor si tienen varices más grandes sí que han ido a que las vea un médico, pero esas personas que tienen esas arañitas vasculares, que nunca han tomado la decisión de ir, que bueno, esto no tiene importancia, ¿qué les diría? ¿Les animaría a que les animo básicamente porque esas venitas pequeñitas, con el tiempo, y todos esperamos vivir mucho, con el tiempo se seguirán desarrollando y se pondrán más grandes y será cada vez más difícil eliminarlas, ¿vale? Es como si yo tengo en un terreno y me aparecen malas hierbas y yo digo, bueno, no las quiero quitar todavía, pues no me puede ser rentable quitarlas o no quitarlas. Con el tiempo verás cómo esas malas hierbas crecen y quitarlas va a ser más costoso y más laborioso. Yo le propongo básicamente eso: un diagnóstico primero o una forma de tratarla. El paciente elige si hacerla o no hacerlo, pero al menos que se hagan un diagnóstico. ¿Hay alguna edad determinada en la que debamos empezar a mirarnos con atención o si no nos han salido varices hasta cierto punto ya no nos van a salir nunca? No. Que no tengas varices al día de hoy no quiere decir que en unos años no la desarrolles. Si tienes embarazo, alteraciones hormonales, como hemos comentado antes, si tienes un trabajo de estar de pie o una vida muy sedentaria, eres propenso a que te puedan salir las varices. Si ya las tienes, las varices es algo muy sencillo de verte. Es que cada vez que te miras las piernas las vas a ver. Entonces, si ya te las estás viendo, es el momento de que acuda al especialista que te las vea, ¿vale? Sean varices grandes, sean varices pequeñas, pero siempre es un diagnóstico fácil. No es algo que tú te tengas que estar buscando nada rebuscado. Tú te miras tus piernas, ves que tengas venitas o no tengas venitas, es muy fácil. Y ya la pregunta del millón, si una vez que nos quitamos las varices es probable que nos vuelvan a salir, esas u otras. Las que quitamos no van a volver a salir, pero como hablamos, se siguen manteniendo esos factores de riesgo, ya no tanto en las mujeres o los embarazos,
pero en la postura de estar trabajando. Gente que trabaja de cocinero, de camarera o estando en una cadena de montaje, no van a dejar de trabajar porque les operemos y no van a dejar de estar en esa postura de pie porque les operemos. Pues ese mismo factor de riesgo que provocó las varices en un momento determinado, lo va a volver a provocar de nuevo, ¿vale? Pero que también es verdad que todas esas recidivas de varices se pueden volver a reoperar. ¿Vale? De acuerdo. Pues bueno, ha quedado muy claro que tenemos una especialidad nueva para Córdoba gracias a la apertura de este Hospital Quirón y que tenemos la oportunidad de eliminar esas varices antiestéticas, pero que hoy hemos aprendido que además de antiestético también suponen un problema médico y que debemos visitar a un especialista que diagnostique y sea capaz de recomendarnos el tratamiento más adecuado para eliminarlas. Manuel Sánchez Maestre, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirón Córdoba, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Mar. Ha sido un placer. Un placer nuestro también. Bueno, y nosotros nos marchamos directos hasta nuestra especialista en nutrición y dietética, Alicia Salido. Hoy quiere seguir hablándonos del trastorno funcional digestivo. Bueno, pues en el programa anterior estuvimos hablando sobre trastorno funcional digestivo, que, bueno, por si alguien se incorpora en este programa, pues es un trastorno que pasa, que nos suele pasar y nos suele mermar un poco nuestra calidad de vida. Es un trastorno funcional, como su nombre indica, que es un trastorno motor, es decir, no afecta a los órganos, sino a la mala absorción de diferentes azúcares, y eso es lo que hace mermar nuestra calidad de vida con una sintomatología que ya vimos la semana pasada, de muchísima distensión, gases, estreñimiento, diarreas, fatiga crónica, cansancio y un largo etcétera de síntomas que cuando vienen los pacientes a nuestra consulta, pues lógicamente vienen a veces muy desesperados porque han dado muchas vueltas. Esto es lo que me preguntan todos los pacientes: ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? Es que parece que es que me estoy muriendo, o sea, ¿me voy a morir? Es que llegamos hasta ese punto. Entonces, no, es decir, no, por eso no te vas a morir. ¿Por qué se produce? Pues se produce principalmente por el estrés. Eso es en base a todo este trastorno funcional digestivo y a todos los problemas del sistema inmunológico y de microbiota. Hay muchísimos estudios que se están haciendo continuamente, ensayos clínicos, y que día a día estamos evolucionando. Es decir, o sea, avanzamos a pasos agigantados en la investigación de nuestra microbiota. La microbiota está relacionada con todo. Con todos los órganos de nuestro cuerpo, afecta a las hormonas, afecta a muchísimos órganos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos una vida muy estresante, con un nivel de estrés del malo muy alto, no estrés del bueno, de la emoción y todo eso, que mejoraría mucho toda la microbiota intestinal y todos los síntomas que tenemos. El otro día escuchaba a un profesor de Harvard en una de las entrevistas y decía que había que separar el estrés bueno del estrés malo, y el estrés bueno afectaría de forma mucho más positiva a mejorar toda esa sintomatología que teníamos, que a veces te falta el aire, a veces es que tengo una necesidad de respirar, tengo un dolor aquí, una presión, y es verdad que llega un momento que puede mermar mucho la calidad de vida, ¿no? Entonces, el estrés, el malo, es uno de los principales factores. La mala alimentación. Hoy he tenido yo en la consulta una paciente con un trastorno funcional digestivo que tiene un nivel de estrés altísimo, que ha comido durante muchos años de forma mantenida alimentos muy procesados, alimentos con mucha sal, con mucho azúcar, alimentos con mucha grasa saturada de cadena larga.
Los alimentos procesados y ultraprocesados son los que tienen, que en otro programa ya hablaremos, que es un tema muy interesante, una etiqueta en la parte de los ingredientes con muchas líneas, es decir, cuando tienen muchas líneas no es un alimento del todo bueno. Pues ese tipo de alimentos, si nosotros lo convertimos en nuestra base de alimentación, hacemos que deteriorar mucho más toda nuestra microbiota, ¿no? Y entonces, pues entre eso, el estrés que tenemos, la falta de horarios, la falta de actividad física, si bebemos alcohol, fumamos, si eso se puede unir a una toma de antibióticos durante un tiempo muy continuada, si hemos pasado pues algún tratamiento que haya deteriorado mucho nuestra microbiota, pues todo eso son factores que hacen que podamos desarrollar un trastorno funcional digestivo. Entonces hay que atender lógicamente a mejorar todos esos hábitos y para mejorar nuestra microbiota intestinal, ¿no? Que es donde están las enzimas digestivas, que son las que absorben estos azúcares que hay en algunos alimentos, que son por los que se produce este trastorno funcional digestivo. Muy bien, pues ahora, ¿qué pruebas tengo que hacerme? Cuando una persona está así, acudo al digestivo. Hemos dicho antes que trabajar en equipo multidisciplinar y que todos los digestivos ojalá pudieran derivar a un dietista nutricionista especializado en patología digestiva para planificar los tratamientos de este tipo de personas sería un lujo. Yo con mis gastroenterólogos con los que trabajo, que también trabajan en sanidad pública, decían ojalá pudierais estar allí en el departamento de digestivo, porque realmente avanzaríamos mucho y no estaríamos cada 2 por 3 haciendo pruebas repetitivas, porque además el paciente acude porque no mejora la sintomatología, ¿no? Ahora veremos el tratamiento. Entonces el digestivo valorará al paciente y le hará las pruebas que necesite. Tanto una analítica completa, lógicamente, pues una gastroscopia, una eco, una colonoscopia, o sea, diferentes pruebas que él valore. Se le analizará, son pruebas se le analizará el Helicobacter pylori también, si tiene gastritis, si tiene hernia de hiato, si tiene divertículos, si tiene diferentes pruebas que se van a hacer para descartar problemas orgánicos que pueda tener el paciente. Y aparte de eso, ya antes no se hacían y solo se hacían estas pruebas, y entonces se veía que el paciente volvía a la consulta y volvía a la consulta y no tengo nada, pero yo sigo con la misma sintomatología. Ahora, pues desde hace unos años, nosotros estamos trabajando, vamos, mi media de pacientes que tengo con trastorno funcional digestivo es del 60 o el 65% de todos los pacientes que puedo ver a la semana, que puedo ver unos 130 o 140 pacientes, pues el 60 o 65% tienen trastorno funcional digestivo. ¿Qué se está haciendo desde hace unos años? Pues se están haciendo el tema de intolerancia a la lactosa, que todo el mundo lo conoce, y que se hacía ya un poquito antes, se hacía a nivel sanguíneo, ahora ya se trabaja con hidrógeno expirado, que se evalúa el nivel de hidrógeno y metano que tenemos en el colon, y a través de unos tubitos tú soplas, te dan unas muestras de azúcares, de lactosa, de fructosa, de sorbitol, de lactulosa, para determinar las diferentes malas absorciones de esos azúcares a nivel de colon. Entonces, según la cantidad que tú expires de hidrógeno de metano, tenemos unas gráficas y se ve si el paciente pues cursa con un estreñimiento, con una diarrea, y se ve en la gráfica perfectamente si el paciente pues tiene esa mala absorción o no la tiene, según la cantidad de hidrógeno y de metano que expire en ese aire que se va a retener en el tubito y que se va a analizar. ¿Vale? Entonces esas son las pruebas que con eso ya deberían de hacer. A ver, a veces es fácil explicarlo, pero hasta que llegas a eso te cuesta mucho trabajo, ¿no? Si tienes una compañía, pues lógicamente es más fácil, porque es más fácil llegar a los especialistas. En la seguridad social, pues tienes que pelear un poquito más y llorarle mucho a tu médico de medicina general para que o te lo mande él, si lo puede mandar, y si no, que te derive al especialista, al digestivo.
Hay algunas que se pueden hacer ahí y otras que no se hacen, por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano, que es la primera prueba que se tiene que hacer porque es un desequilibrio, una disbiosis, un desequilibrio entre las bacterias del colon y del aparato digestivo, y ahí empiezan todos los problemas. Ahí cuando las bacterias están alteradas, pues entonces ya hay una mala absorción de otro tipo de azúcares porque las enzimas pues están debilitados, están gastados, están inactivos, están dañados, entonces hay problemas con todo eso. Una vez que ya tenemos todas esas pruebas, pues ya hay que, mi consejo totalmente, porque veo muchísimos pacientes y hay una gran evidencia científica, no toda la que quisiéramos, pero cada vez más, y una gran evidencia clínica en los tratamientos que se ponen para mejorar la calidad de vida de esos pacientes, y el tratamiento es puramente dietético. Es verdad que se mandan algunos probióticos, es verdad que se trabaja si hay sobrecrecimiento bacteriano con un tipo de antibiótico que lo planifica el digestivo, lógicamente, y se mejora, pero además de eso es que la alimentación equilibrada y saludable es la base del tratamiento para mejorar esos hábitos que el paciente podía tener erróneos, planificarlo todo bien e ir regenerando esa microbiota, ir reponiendo otra vez para que se mejoren todas las absorciones que el paciente pues, tiene ahora mismo y tiene una sintomatología mala y tiene una calidad de vida pues mala. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar a veces? Que si no se acude y si el médico digestivo no te deriva, pues entonces te dice mira por internet y te sacas unos listados enormes de fructosa, lactosa, sorbitol, y ahora la gente cuando viene aquí dice ¿y qué hago con esto? Es que con eso ese paciente no puede hacer nada, porque principalmente no lo puede hacer, porque aunque tú te quites y tú te pongas, empieza a dejar de comer alimentos básicos, por lo tanto tienes que desequilibras totalmente tu plan de alimentación diario y tus nutrientes que tienes que comer diariamente. Por lo tanto, cuando el paciente llega a ti, a veces viene con una pérdida de peso importante y a veces viene con una desnutrición importante. Es que yo he tenido pacientes que solo han comido pechuga de pollo y arroz, y así han estado a lo mejor un año. Eso es una locura. Y yo, yo pienso, ¿por qué? Claro, ¿por qué no el médico digestivo le ha derivado a un nutricionista especialista en patología digestiva que le pueda ayudar a mejorar su alimentación, a saber? Nosotros lo que hacemos con estos pacientes, y la única evidencia que hay un poquito más, que eso se recoge en el documento de consenso que hizo el Colegio de Nutricionistas con la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, realmente lo que más la valoración nutricional y el tratamiento es una valoración personalizada. Personalizar las dietas es muy importante, y las dietas que nosotros trabajamos, la evidencia que mayor hay son con las dietas FODMAP, que son dietas en las que se restringen diferentes azúcares fermentables. Pero es verdad que si acudes a un dietista nutricionista y te planifica el plan de alimentación lo más adecuado y lo más personalizado a tu metabolismo, a tu gasto metabólico, a tus horarios, a tu actividad física, a tus hábitos en la medida que los pueda ir complementando, a tu familia. El dietista nutricionista sabe lo que te quita y sabe lo que te tiene que poner, por lo tanto no vas a tener carencias. Entonces estás como cubierto a nivel nutricional, que es lo que le digo yo a los pacientes. En el momento que equilibro el plan de alimentación ya se encuentran mejor. ¿Qué pasa? Que hay que quitar algunos azúcares fermentables. Yo no los quito todos porque hay algunos, como me decía esta mañana un paciente, pues le sienta muy mal las lentejas, pero los altramuces no. Es otra legumbre, por lo tanto, si no le sienta mal, no tengo necesidad de quitarla. Pero claro, si tú le das a un paciente un listado de alimentos FODMAP y le dices, quita todo esto, quita legumbres, quita un montón de verduras, quita todas las frutas, quita todo, y ahora dices, bueno, pero si me sienta bien esta, ¿por qué no la puedo compaginar? Entonces, para eso estamos los dietistas nutricionistas, para trabajar en el tratamiento dietético.
Entonces, es muy importante que se acuda a que nosotros planifiquemos la alimentación, y hay una cosa muy importante que se tiene que planificar en el tratamiento dietético. Cuando nosotros retiramos en unas primeras fases una parte de la fructosa que está en las frutas, y cuando trabajamos en los tratamientos realmente hay que mandar un multivitamínico, porque el paciente es que no cubre las recomendaciones de vitaminas hidrosolubles, que son las que están en las verduras y en las frutas, que es donde más azúcares fermentables hay, y eso es algo que los pacientes se pegan años sin tomar, los que vienen ya arrastrando con todo este problema, y es que, o sea, tienen una carencia importantísima de ese tipo de vitaminas, ¿no? Entonces es muy importante los tratamientos que se hagan, cuáles son las pruebas que se tienen que hacer, y ahora ese tratamiento que nosotros ponemos, ¿no? Nosotros muchas veces también, lógicamente, trabajamos con un equipo de psicólogos, porque en la unidad a veces sin el psicólogo nosotros no podemos avanzar. Gestiona el estrés, eso es vital para mejorar el tratamiento, el trastorno funcional digestivo. A veces yo le he dicho a los pacientes, hasta que no vayas al psicólogo yo no puedo avanzar más. Entonces tienes que ir para avanzar en este sentido, porque si no, ese estrés, miedos que tienes a meter alimentos, no los voy a meter, o sea, es que esto lo tiene que trabajar la parte de psicología, que es, vamos, para mí es vital en este trabajo del trastorno funcional digestivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con todo esto que hemos contado en estos dos programas, creo que hemos solucionado mucho, a lo mejor, problemas de muchos de los oyentes que nos están viendo en este momento. Y bueno, pues es así, esa es la pregunta del millón. ¿Esto es para toda la vida? ¿Esto me voy a poner bien? Pues a ver, esa es una pregunta bastante complicada. Porque ahora, pues imagínate, pues todos los pacientes de trastorno funcional digestivo que estamos ahora, en las fechas en las que estamos, pues hay que restringir muchos de los azúcares, por lo tanto es un tratamiento que al principio cuesta, es sacrificado, lo tenemos que llevar como muy en equipo, se tiene que explicar muy bien, es muy personalizado, pero el paciente mejora. O sea, yo de hace unos años ahora estoy notando una diferencia altísima, lógicamente porque avanzamos todo y avanzan los estudios científicos y avanza la ciencia y avanzamos en los tratamientos dietéticos, ¿no? Entonces estoy notando una mejoría del paciente. A veces en el primer, segundo mes ya empiezo a incluir un poco más cantidad de fructosa. Antes esto me costaba como 6-7 meses. Es verdad que las mujeres tienen más afección que los hombres porque su sintomatología se agudiza a veces más por nuestro sistema hormonal, que está muy relacionado. Entonces, bueno, uno se mejora, sí, mejora mucho su calidad de vida. Hay pacientes que me han dicho, me has devuelto la vida, soy otra persona, tengo ganas de vivir, estoy feliz, salgo, no estoy cansado, puedo jugar con mis hijos. Es que esto llega a un momento que es un problema sin tener nada orgánico. Entonces, podemos mejorar nuestra microbiota, podemos mejorar nuestros hábitos de vida, podemos mejorar nuestro estrés, y con la ayuda de un buen equipo de gastroenterólogos, de nutricionistas y de psicólogos podemos estar bien. Esto no significa que, como a todo el mundo nos pasa, de vez en cuando pues podemos tener alguna alteración gastrointestinal, pero ya no tienes esa sintomatología que tantísimo te ha desequilibrado tu vida, ¿no? Entonces yo pues la verdad es que animo a los pacientes que se sientan con este tipo de sintomatología a que acudan a su médico digestivo, y el médico digestivo, si no le deriva al dietista nutricionista, pues que busque al dietista nutricionista especializado en patología digestiva,
En Córdoba hay varios, yo vengo todos los miércoles a pasar consulta aquí en el Centro Millennium, en Sanitas, y bueno, pues veo, he visto, el día de hoy he visto muchísimos pacientes y todos los miércoles que vengo pues veo muchísimos pacientes. Entonces, bueno, espero que haber ayudado, porque todo este trastorno es algo que hace que el paciente pues tenga una calidad de vida muy deteriorada. Fantástico, como siempre, todo lo que nos cuenta nuestra nutricionista Alicia Sálido. Nos vamos a marchar unos minutos a publicidad, pero queda la mitad del programa, así que no se muevan, que enseguida volvemos con más salud. Volvemos de publicidad y nos adentramos en otro tema muy interesante, además que tiene mucho que ver con esta Navidad, y es que el Centro de Transfusión y Tejidos y Células de Córdoba requiere de nuestra generosidad para tener el cupo de donaciones bien cubierto frente a las eventualidades que puedan surgir en estos días. Para hablar de ello, a ayudarnos a donar, además de contarnos en qué consiste todo esto de la donación, está con nosotros Gemma Fornés. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es responsable médica del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba. Decíamos que se necesitan unas 1.600 donaciones en estas fechas para cubrir todas las eventualidades, urgencias, además del día a día de nuestros hospitales. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo este centro de transfusión? Bueno, ahora mismo estamos, digamos, estamos en cifras suficientes para cubrir esas necesidades, pero suficiente no significa que no queramos más y no pretendamos aumentar nuestro stock para cubrir precisamente eventualidades de última hora, urgencias, emergencias sanitarias que puedan ocurrir más en estas fechas, ¿no? Y, por supuesto, seguir atendiendo a todos los pacientes que están hospitalizados, que no se van de vacaciones, que, claro, siguen ingresados y necesitando nuestra solidaridad, nuestra sangre. ¿Cuál es el principal problema que nos encontramos? ¿La fecha? ¿Que la gente está a otra cosa y hay que seguir despertando ese clic generoso? ¿O que esta época, por la razón que sea, es de más demanda? Pasan dos cosas, que se van incorporando poca gente joven a la donación. Ajá. Y se va jubilando también en la donación mucha gente que ha estado activa mucho tiempo. Entonces, digamos que no hay un relevo suficiente, un relevo generacional suficiente para cubrir esa población donante en activo. Y luego también pasa que en estas fiestas estamos también ocupados en otras cosas y tenemos mucho tiempo para disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, de compras, pero siempre deberíamos recordar que ese espíritu solidario durante estas fiestas debe permanecer durante todo el año y permanecer día a día, que es lo que hace posible el flujo continuo de sangre a nuestros hospitales, el día a día. Llego a la conclusión, a través de esta conversación, que los donantes son personas habituales allí en el centro, ¿no? Sí. Afortunadamente tenemos fidelizados muchos donantes que repiten cada 4 meses o cada 3 meses, si son varones o hembras, para hacer la donación correspondiente del año. Eso gracias a ellos nos mantenemos en pie con esos donantes que son fieles, pero necesitamos ese cupo de gente joven, ese relevo generacional que mantenga las nuevas generaciones que sean sustitutas de las antiguas, que ya no pueden donar. ¿Quién puede donar? Porque esa es una pregunta que mucha gente se hace. Hay personas que dicen, no, yo no puedo donar porque tuve tal enfermedad, no, yo no puedo donar porque no llego a tal peso, porque tengo tal edad. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Bueno, pues en principio cualquier persona sana, que se considere sana, comprendido en el rango de edad de entre 18 y 65 años, puede realizar una donación. El estado de salud es una cosa muy subjetiva, pero también es una cosa que nosotros objetivamos cuando se acerca al donante o bien a las colectas periféricas o bien a nuestro centro de transfusión, que es nuestro punto fijo de donación, y se le hace una breve historia médica y un breve informe de salud. O sea que si tiene dudas sobre si puede donar o no, porque está tomando una medicación o tuvo una enfermedad o tuvo un incidente de salud en cualquier momento de su vida, nosotros le aclaramos esa duda, incluso
podemos profundizar más en el tema que nos pregunte. ¿Hay algunas enfermedades que hayan pasado, que hayamos podido pasar las personas que sean incompatibles con la donación hoy en día? Algunas enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, si pasas una hepatitis B y no te has hecho inmune, es decir, no has reaccionado con anticuerpos protectores suficientes, pues no podrías donar. Si eres consciente de que has pasado una hepatitis B. De todas formas, yo te digo que ante cualquier duda nosotros hacemos análisis suplementarios que pueden sacarnos de esa duda e incorporarlos a la donación. Es decir, que el proceso de donación es absolutamente seguro para el que luego reciba esa sangre. No porque un donante tenga dudas, siempre se hacen las pruebas pertinentes, ¿no? Exactamente. Nosotros velamos por la salud de los pacientes, fundamentalmente, pero también por la salud de los donantes. Entonces, cualquier duda sobre la salud del propio donante, nosotros la aclaramos y es nuestra obligación para que realmente su sangre sea útil y sin riesgo, en la medida de lo posible, ¿no? Para un receptor que la está esperando. ¿Por qué jubilamos a los 65 años? Las 65, siempre tenemos que poner un tope de edad, pero realmente actualmente con digamos, el rango de salud y de larga vida que nos espera a todos, pues quizá a juicio del médico que atiende al donante, pues puede hacer excepciones si el donante se encuentra en perfecto estado de salud y en plena forma física. No habría problema en recabar más donantes de determinada edad. Pero siempre tenemos que poner el tope en alguna edad, ¿no? ¿Cuántos clientes fijos, si podemos llamarlo así, de la donación, cuántos donantes fijos hay ahora mismo en nuestro centro de Córdoba? Podemos tener como 3.000 donantes o 4.000 donantes fijos, ¿no? Que repiten donaciones cada cierto tiempo, ¿no? Cada 3 meses, que es el tiempo estipulado, exactamente, ¿no? Un varón puede hacer 4 donaciones al año y una mujer puede hacer 3 donaciones al año, porque tenemos rangos de hemoglobina diferentes, los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, por eso ellos pueden hacer más donaciones que nosotros, no por otro motivo. ¿Y está bien ese número de 3.000 donantes habituales? Sí, porque bueno, habituales es que, claro, hay habituales, hay donantes conocidos repetidores, en fin, que hay diferentes consideraciones de lo que es un donante, pero vamos, fiel, así como que nos aseguren que van a donar cada 4 meses o cada 3 meses, prácticamente 3.000 o 4.000 donantes, que es una cifra considerable. ¿Cómo hacéis para captar nuevos donantes? Pues hacemos campañas, ahora mismo estamos muy enfocados en la educación, en hacer campañas a nivel institucional en los centros educativos, ¿no? Pero educativos desde primaria hasta secundaria. Sí, para trabajar esa concienciación, ¿no? Porque parece que, claro, ahora mismo no es el fruto de la primaria, ni siquiera casi de la secundaria, pero es un poco una apuesta y una inversión a largo plazo, ¿no? El cortoplacismo no es bueno para nada, ¿no? Entonces, a largo plazo veremos los resultados de una profunda transmisión de solidaridad y de ver la donación como un hábito más de salud en los más jóvenes. ¿Cómo es el proceso de donación? Porque también hay mucho, iba a decir pudor, pero no es la palabra, miedo quizá, a someterse a este procedimiento. No voy a si es doloroso o no, sino vamos a intentar aclarar al posible donante qué se puede encontrar y vamos a quitarle todos esos velos que tiene encima para que se decida de una vez. Sí, porque muchas veces tememos a lo desconocido. Exactamente. Entonces, bueno, pues muy brevemente, cuando un donante se acerca a donar, concretamente, por ejemplo, a nuestro centro de transfusión, se le entrega, en primer lugar, una hoja de autoexclusión, donde él puede ver una serie de incidentes o de incidentes que le pueden hacer autoexcluirse de la donación y sin más no realizarla, sin más preguntas, y si accede, si reúne todos esos requisitos, se le hace una ficha y pasa a la exploración médica con nuestro médico especialista de allí, y se le hace su examen de salud, se le hace una serie de encuestas sobre sus hábitos de vida, y si el médico lo considera adecuado, pues pasa ya a hacerse la exploración física, de tomarle el pulso, la tensión, tomarle la hemoglobina para realizar ya una donación efectiva. Se tardan 10 minutos prácticamente, no es el proceso de donación en sí son 10 minutos, un cuarto de hora, y lo que sí es importante después de efectuada la donación, que sí, hay que hacerla en un ambiente tranquilo, en unas condiciones de no haber comido demasiado, tampoco estar en ayunas, en fin, una serie de condiciones pero mínimas,
¿Qué es eso? Pues no haber tenido una comida copiosa y no ir en ayunas. Si está en ayunas, que le damos un refrigerio para que se hidrate, para que tenga el estómago un poco lleno y no vaya con una hipoglucemia a donar. Y también lo que es fundamental es, después de la donación, se le dan unos consejos de hábitos post-donación, pues de estar tranquilo, no conducir o venir acompañado o esperar un tiempo de recuperación bebiendo líquidos hasta que el donante se encuentra perfectamente capaz de realizar su vida diaria. Pero vamos, son en total un cuarto de hora con los consejos post-donación y toda la historia clínica previa a realizar una donación. Que no es mucho tiempo, no nos roba mucho tiempo. Temas de grupos sanguíneos. Muchas veces se tiene necesidad de unos más que de otros, está el donante universal, es decir, ¿eso en Córdoba lo tenemos también bien repartido? Bueno, pues como la población general, tenemos lo que tiene el resto de la población, tenemos muchos más donantes positivos, cero positivos o A positivos, que cero negativos y A negativos. Entonces, pues muchas veces tenemos que hacer llamamientos concretos a esos donantes, que sabemos que son fieles y que son cero negativos o A negativos, para que adelanten o para que vuelvan a donar si no han hecho la donación correspondiente, para que vuelvan a donar y nos ayuden a tener los depósitos llenos de esos grupos menos frecuentes. ¿Cuánta sangre sacáis por donación? Por donación, digamos que sacamos 3 productos, 3 componentes. Cada componente, un componente es el plasma sanguíneo, que tiene su aplicación clínica también, y una parte de esa bolsa de sangre donada va para formar lo que llamamos una unidad terapéutica de plaquetas. O sea que con una donación, digamos que hacemos un triple servicio. Sacamos 3 productos diferentes para su aplicación clínica. ¿Con cuánto volumen? Con menos de 500 mililitros, menos de medio litro. Con 450 mililitros de Vale. Sí le quería preguntar también, porque muchas veces, y en especial sucede en Navidad, nos encontramos con bulos. Nos llega a través de redes sociales, de WhatsApp, esos bulos diciendo, hay un niño, un paciente que necesita tal sangre, acudan. ¿Cómo podemos determinar qué es verdad y qué no? Porque nos acaba de decir que hacen llamamientos especiales cuando realmente hay una necesidad. ¿Cómo podemos, el ciudadano, saber si lo que nos está llegando es verdad o es mentira? Pues mira, yo eso siempre lo digo, porque nosotros nunca mandamos un mensaje masivo por WhatsApp o por mensajería instantánea tipo WhatsApp. Los llamamientos son institucionales, siempre identificándonos, siempre desconfiar del particular que piensa que no va a tener sangre para su hijo o para un conocido, o que dicen que no tiene sangre de un grupo determinado en Cádiz, en Málaga, en cualquier sitio de nuestra autonomía, porque no es cierto, simplemente no es cierto, y hay que desconfiar siempre de esas informaciones que no son institucionales. Y por supuesto, no fiarse nunca de esos mensajes. Siempre llamar al centro de transfusión, por si acaso, pero nunca fiarse de esos mensajes. En todo caso, en nuestra página web siempre tenemos hay una especie de gotas que, si están en verde, significa que estamos en un nivel adecuado, si estamos en naranja significa que tenemos que tener precaución, y si están en roja significa que necesitamos en particular de ese grupo sanguíneo. O sea que son orientativas, pero sí que nos podemos fiar más de nuestra página web o si nosotros damos una información directa a la prensa o a los medios, pero directamente nosotros, los responsables del centro. ¿Cuál nunca es? Un particular. Nunca un particular. Eso incido mucho, que son bulos y no hay que hacer caso. Son perjudiciales incluso. Claro que sí. ¿Cuál es la página web? Es donantescordoba.org. Vale, para que tengamos esa información ahí bien estructurada. Ha hecho referencia, y ya muy rápido para terminar, a si se necesita sangre de otras provincias. Creo que está todo bien interconectado, sí. Y el centro de Córdoba puede donar parte de su reserva a otra provincia y viceversa en caso necesario, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros funcionamos como una red a nivel de distribución de los componentes sanguíneos que necesitemos. Si en un momento determinado Málaga o Sevilla o cualquier otra provincia necesita de nuestro aporte de algún grupo, y si tenemos para atender a nuestros pacientes,
evidentemente nosotros somos también solidarios y digamos que damos ese servicio también a nuestros compañeros. Perfecto, pues ya un llamamiento a la población contando dónde están situados, dónde se pueden dirigir y en qué momento, es decir, invitar a hacernos donantes. Por supuesto, y más aprovechando estas fiestas. Pues nuestro punto fijo de extracción aquí en Córdoba está en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células, que está al lado del Hospital Reina Sofía, en la avenida de San Alberto Magno sin número, no tiene pérdida, prácticamente está al lado del hospital, está dentro del recinto hospitalario. Y actualmente podemos donar de 8:30 a 2:30 de la tarde. Las tardes temporalmente las tenemos cerradas por problemas técnicos, desgraciadamente. Pero sí que por las mañanas, incluso sábados, estamos abiertos de 8:30 a 2:30. Y luego pues en todas las colectas periféricas que programamos en las localidades cercanas a Córdoba o lejanas o incluso en barriadas de Córdoba puntualmente, que las anunciamos y que los donantes saben cómo llegar a nosotros. Con ese autobús de donantes. Con ese autobús, con esa unidad móvil de donantes. Muy bien. Fantástico. Pues Gemma Fornés, responsable médica de este Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, gracias por habernos acompañado y habernos abierto las ideas de cara a la donación. Esperemos que de aquí salgan algunos donantes. Muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos. Bueno, nosotros nos marchamos después de conocer estos detalles en cuanto a donación, a ver cómo podemos cuidar nuestra salud ocular y qué mejor sitio para hacerlo que en Clínica El Brillante Oftalmología, de la mano del doctor Álvaro Fidalgo. ¿Cómo puede afectar el uso de gafas de sol sin filtro? Bueno, las gafas de sol sin filtro son esas gafas de sol que vemos que la gente vende casi por la calle, ¿no? Suelen ser un muestrario que la persona va por la calle con un montón de gafas no homologadas, y esas son las gafas de sol sin filtro. No es que existan, ¿no? Nadie vende gafas de sol sin filtro, simplemente son gafas de sol que aparentemente son normales y no lo son. Son oscuras, pero no filtran la radiación ultravioleta. La radiación principal que recibimos es la del sol. Entonces, ¿qué pasa cuando tú usas una gafa oscura que no tiene filtro? Estás produciendo una dilatación de la pupila porque tienes menos luz. Sin embargo, no estás filtrando la radiación, estás favoreciendo que más radiación entre al ojo de la que debería. Es un efecto paradójico. Tú piensas que te está protegiendo y solo te está quitando luz. Y tú dices, me molesta menos la luz. Y estás abriendo la pupila para que entre más radiación. Bueno, pues oye, pues empeoras la cantidad de radiación que llega al ojo. La radiación ultravioleta y en general las radiaciones del sol envejecen. Igual que los dermatólogos siempre nos dicen, oye, pues es bueno que te pongas crema varias veces al día, incluso en invierno. Aunque lo haga poca gente, es porque eso es acumulativo, la piel tiene memoria y vas acumulando. Pues le pasa igual al ojo. Cuanta más radiación llegue al ojo, peor. ¿Pasa algo? Bueno, pasa relativamente, lo que pasa es que como toda la vida nos está dando el sol, más o menos, de una forma o de otra, van envejeciendo las estructuras. Cosas que la gente conoce, ese típico bultito que te sale en el ojo, en lo blanco del ojo, que se llama pterigium, o pinguécula cuando es más pequeño, eso por ejemplo, que le llama a la gente en algunos sitios uña, eso está producido por la propia radiación ultravioleta. O sea, el sol hace que eso degenere y empieza a aparecer ese bulto rojito que te crece, que estéticamente te molesta. Está en relación con la radiación, cuanta más te llegue, peor para ese tipo de cosas. No hace falta que la gafa sea Ray-Ban de 300 euros, puede ser una gafa de 50 euros pero de óptica. No se deben de comprar productos como las gafas en la calle. Se debe comprar en un establecimiento, una óptica, que es el sitio apropiado para comprarlo, que está garantizada el origen y el sello de la Comunidad Económica Europea, en fin, una serie de filtros que está pasando, ¿de acuerdo? Ahora las pantallas, ¿no? Los iPads, los ordenadores y los teléfonos móviles, que es todas las horas del día en el teléfono móvil. ¿Son intrínsecamente malos? No. Realmente ahora hay una controversia que es la radiación azul. Se habla mucho de la radiación azul que emiten las pantallas. La radiación azul que emiten las pantallas no es tan mala como quieren hacernos pensar el que vende filtros para la radiación azul. No es el señor de la tienda, no es el de la óptica de la calle, es más la gran corporación que fabrica el cristal la que le interesa esto. Bueno, hay un comunicado en la Sociedad Española de Oftalmología, que es público,
defendiendo por qué no creemos que sea tan mala la radiación azul. Mucho más potente es la del sol que la de las pantallas. Entonces, no es que la pantalla sea maligna per se, no lo es, estaríamos todos ciegos. Es más el cansancio que se puede producir por el uso prolongado de este tipo de aparataje. Son muchas horas, suele llevar una menor tasa de parpadeo, o sea, parpadeamos menos veces por minuto, y esto genera que el ojo está abierto más tiempo. Más evaporación de la lágrima, más molestias, más sequedad, más cansancio, más ganas de cerrar los ojos. Entonces tiene más que ver con el abuso de esto que con en sí que esto sea malo. Son muchas horas de cerca. La visión de cerca es un esfuerzo muscular. Una persona que no tiene graduación, de cerca está haciendo un esfuerzo muscular. De lejos está relajado el ojo. Si tú te pasas 7, 8 o 9 horas con un teléfono que es especialmente cercano, más que un ordenador, pues se resiente el músculo, como se resentiría la pierna si corres 32 kilómetros. Es algo así, y eso es una mezcla de síntomas. Cada hora, yo le digo muchos a los opositores, que son los que suelen echar muchas horas de estudio y que viene a tener mucho en común porque también están muy atentos, parpadeando menos, es, oye, cada hora y media, 2 horas, salte a la calle y miras lejos, a un pino que esté a 50 metros. No te pongas en el descanso con el WhatsApp, porque entonces no acabas de descansar. Eso está bien, y que te dé el aire. Por ejemplo, los ambientes cerrados, como son las oficinas, los centros comerciales, suelen tener unas humedades relativas súper bajas, muy bajas, y eso empeora toda la sintomatología derivada del uso de pantallas, que es sobre todo un síndrome seco de cansancio. Eso, el ambiente es muy importante. Si tú puedes airear tu habitación de vez en cuando para que la calefacción o el aire acondicionado no pueda resecar tanto el ambiente, te va a ayudar mucho a acabar el día mejor y a tener menos momentos malos. Bueno, la legaña de la mañana normalmente es una secreción normal. Una secreción normal de que el ojo por la noche ha estado soltando cierto grado de lubricación constante, como tiene que estar el ojo mojado siempre, aunque esté cerrado, y se va acumulando en una zona concreta del ojo, que suele ser el canto interno, y se seca y se endurece. Bueno, pues es una legaña normal que puede tener todo el mundo y que no tiene importancia. Diferentes son las legañas verdes, amarillentas o blancas que pueden salir por reacciones a una infección, a una alergia o a cualquier otra cosa. Pero la legaña típica, esta amarillita durita que tienes por la mañana, que te la limpias con agua del grifo o con la ducha, no tiene mayor importancia, es simplemente el acúmulo de la secreción natural de un ojo durante varias horas, y luego esa secreción se seca y se endurece, y por eso la legaña es un poco más durita, ¿vale? No tiene importancia ninguna. Bueno, la manzanilla es un remedio tradicional porque la manzanilla es una planta y tiene un efecto calmante. Es que está demostrado que tiene cierto efecto calmante, antiinflamatorio. Entonces, a mí mucha gente me pregunta, ¿puedo lavármelo con manzanilla? Si no eres alérgico, sí. O sea, si tú no eres alérgico a eso, no pasa nada. Te lo puedes lavar con agua. O sea, lo que es una legaña normal de la mañana, que no es infecciosa, que no es nada, agua y jabón neutro, sin más historia, en la propia ducha. La manzanilla, hay gente que le sienta muy bien, suele ser gente que ya tiene cierto grado de sequedad ocular y que le da un pequeño alivio extra que no le da el agua. Eso unido a una lágrima artificial, pues va bien. Siempre que no seas alérgico, no hay problema. Es una buena pregunta. Vamos a ver, cuerpos extraños son muy frecuentes. Hoy mismo he quitado hace un momento uno. Eso vas andando, viene viento, te entra algo. ¿Qué puedes hacer? No frotarte. Eso es lo primero. La persona que he visto hoy se ha producido una úlcera sin querer, al entrar algo en el ojo, y lo primero, tu intención es frotar. Es instintivo, claro. Coges lo que te ha entrado entre tu párpado y tu ojo y lo espachurras. Te produces una úlcera por el propio roce. No se debe de hacer. Es mejor dejar que el ojo llore, que es lo que va a hacer. La lágrima sirve para lavarlo. Y agua. Agua a chorro nunca es problema. Tú coges agua del grifo, no hace falta que sea suero estéril. Agua del grifo, no del charco, pero agua, y lavas a chorro. Con eso probablemente se salga. Si tú no eres capaz de darte la vuelta al párpado porque no tienes costumbre, no hace falta. Si puedes, te puedes dar la vuelta y lavarte con agua. Y si no, acudir a un centro médico, preferentemente donde haya un oftalmólogo de urgencias. Aquí mismo en la clínica, en el horario de 9 a 2 y de 4 y media a 9 estamos siempre y vemos urgencias todos los días. El cuerpo extraño es mejor agua, y si no te sale, vente al oftalmólogo. No te restriegues porque te puedes hacer más daño que beneficio. Y entrando en el tema de los cuerpos extraños, cuando caiga un ácido o una base, cualquier sustancia abrasiva para el ojo, me da igual que sea un ácido
que básico, que las dos cosas son malas, agua, 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 pero inmediatamente y mucha, porque ahí sí que los minutos son importantes. Si te cae lejía, si te cae cal, si te caiga lo que te caiga en base líquida, mucha agua. Ahí sí, de la que sea, la que tengas a mano, pero es mejor echarte mucha agua que no echarte nada. Y luego acudes, pero ahí sí que hay unos tiempos importantes para que la sustancia esté el mínimo de tiempo posible en contacto con el ojo, se disminuye mucho el daño. La higiene ocular para un paciente que no tiene nada no requiere de mucho esfuerzo. Lavarte por la mañana la legaña, como hemos dicho, y poco más. Luego ya están los pacientes que tienen algo, ¿no? Unas blefaritis, que el cuadro blefarítico es muy frecuente, donde sí que tienen que seguir una rutina de higiene con unas toallitas, con un masaje, con calor. Eso ya son casos más específicos. Como regla general, la higiene del ojo es sencilla, no hay que hacer mucho con ella. Si te aparecen en las pestañas pequeños collaretes, como una caspita que aparece en la pestaña, probablemente sea una blefaritis. Si el borde de tu párpado está muy inflamado, está siempre rojito y con venas, probablemente tengas una blefaritis. Ahí ya la higiene tendría que ser vista y supervisada por el oftalmólogo, que es el médico encargado del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares. Venga a la clínica, venga al hospital, ve dónde tengas que ir y que te lo diagnostiquen y te lo traten con una higiene específica, a veces incluso con antisépticos específicos para matar pues, un bichillo que a veces vive en la mitad de la población, no es que sea raro, es un tipo de parásito que es muy frecuente, pero que cuando hay mucha gente ahí, mucho parásito ahí, crea problemas. Ya está, la higiene en general, poco. El maquillaje en líneas generales, yo siempre que veo maquillaje, siempre veo parte del maquillaje en la lágrima. Da igual lo bien que te lo pongas, parte del maquillaje va a acabar en la lágrima. No digo que no lo podamos usar, pero que la medida de lo posible lo retiremos siempre. Y hay una cosa muy importante de la higiene, la lentilla. Muchísima gente utiliza lentillas. Muchísima gente que utiliza lentillas no tiene ni idea de los riesgos reales de las lentillas. Ahí la higiene es más importante que en ningún otro caso. El usuario de lente de contacto tiene una cosa en el ojo muchas horas. Y además suelen asociar heridas en el ojo por la manipulación, por el cuerpo extraño que está en contacto con la córnea. Suele haber queratitis, suele haber heridas en el ojo. Si no tenemos una higiene excelente, estamos llevándonos bichos al ojo, donde ya hay probablemente una pequeña herida, una puerta de entrada, y ahí sí que te estás jugando el ojo. Y muchos usuarios de lentilla no son conscientes de que la lentilla es un producto que puede tener complicaciones, porque muchas veces se pone la lentilla y no se avisa. Oye, puedes perder el ojo por lentilla. Eso poca gente me lo pregunta. Todo el mundo me pregunta si te vas a operar, ¿me puedo quedar ciego? Y nadie me pregunta, ¿me puedo quedar ciego por lentillas? No digo que no se usan millones y con mucha seguridad, pero que hay que tener en cuenta lo que estamos haciendo. Te estás poniendo algo en el ojo y la higiene es importantísima. Pues porque el iris, que es eso de color azul, que podemos ver, por ejemplo, en esta maqueta, ¿no? Que es azul, sí, mira. El iris, que es esto de color azul que tenemos, es un músculo y ese músculo, el color depende de la mezcla de pigmento. Dependiendo de cómo el pigmento se va colocando, la intensidad y la colocación va a dar el color del ojo. No tiene más misterio, igual que el color de la piel. Unos tenemos una piel más clarita y otros una piel menos clarita, más oscura. Depende de la cantidad de melanina que tienes ahí. Pues un poco parecido, el ojo es más azul, más verde, más amarillo, más negro, más marrón, dependiendo de las combinaciones del pigmento, la cantidad, la intensidad y la distribución. Bueno, es un tema sin mayor historia, como el color de tu pelo. Sí, efectivamente hay un componente genético hereditario, lo que pasa es que no es matemático, no es dominante. ¿Vale? El ojo azul, por ejemplo, normalmente el ojo azul es más recesivo, tiene tendencia a perderse. Si hay mucha mezcla entre un paciente con color marrón oscuro y un paciente con color azul, pues muchas veces tiran más al marrón. No quiere decir que se pierda, a veces aparece en la siguiente generación y se salta una generación curiosamente y dice, anda, hay que ver que tiene el ojo marrón. Sí, pero es que mi abuela lo tenía azul y te han salido azules, ¿no? Pero sí que tiene un componente genético, claro. El ojo rojo es muy frecuente y hay muchísimas causas. La más frecuente yo diría que es el ojo rojo por sequedad. Es el ojo rojo a partir de cierta edad, a partir de los 40 a 50 años, más frecuente en la mujer por los cambios hormonales. Esa sequedad de mucosas generalizada que se produce es el ojo rojo más habitual y es la sensación de que tengo como arenilla en el ojo, tengo como una pestaña a veces al final del día me noto algo.
ese es el ojo rojo más habitual y suele ser sequedad ocular. Agravado en algunos casos por las pantallas o por el ambiente, como hemos hablado antes, pero quizás ese sea el ojo más frecuente. Otro ojo rojo muy habitual es el ojo rojo de la alergia. Suele ser estacional, o sea, hay épocas. A mí me toca en mayo, por ejemplo, y en mayo hay 2 o 3 semanas que digo, estoy con la alergia, y es un ojo lloroso, rojo, y sobre todo el síntoma principal es el picor. Muy típico ese ojo rojo también. Luego cualquier irritación que puedas tener en un ojo, cualquier cosa que te entre, el propio cansancio, hay gente que cuando no duerme bien tiene el ojo rojo, pues, y otras sustancias que pueden producir el ojo rojo, pues todo eso son ojos rojos eventuales. Los más habituales, la sequedad ocular y la alergia. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana, pero volveremos la que viene ya con el año nuevo, así que les deseo que toda esta semana de fiestas la pasen fenomenal con sus amigos, sus seres queridos, sus familiares, que pasen una Nochevieja deliciosa y nos volvemos a ver el día 2, jueves a las 9 de la noche, como siempre, aquí en Procono Televisión. Les espero. Gracias.